Vacas lecheras, tolerancia térmica. Las vacas lecheras sufren mucho en climas con calor extremo, por lo cual el manejo debe ser el adecuado, ya que en los meses más cálidos se puede presentar descenso en la producción lechera. Para mejorar las producciones lecheras en los trópicos, hay varias formas. Hoy por hoy, tenemos la ventaja de los cruces especializados para climas tropicales, por lo cual, razas especializadas para cada clima. Tenemos razas para frío, calor e intermedios. Cuando las vacas están sufriendo de estrés, no se alimentarán de la forma correcta, lo que da como consecuencia pérdida de peso y producción. La temperatura del agua también es muy importante. Como hemos mencionado en otros videos, el agua es fundamental en las vacas lecheras, por lo cual suministrarla a la temperatura adecuada es básico. Razas lecheras más tolerantes al calor. Cada raza ofrece características genéticas diferentes, algunas son adaptables a climas tropicales, otras no. Las razas que tienen un pelaje largo suelen sufrir en climas tropicales. Las razas que han demostrado buena adaptación a climas tropicales son la Girolando y Cenepol. La raza Cenepol es de origen caribeño, es dócil y presenta altos rendimientos productivos, no presenta cuernos. Un dato que llama la atención de la raza Cenepol es que es capaz de pasar días sin beber agua, sobrevive en bosques, sabanas y pantanos, ya que posee cascos muy fuertes, resiste estos suelos. La Girolando es un referente mundial para climas tropicales, es considerada una raza mestiza, debido a que es el resultado del cruce de Gir con Holstein. Manejo del ganado para minimizar la temperatura. Una técnica que se aplica en climas secos y calurosos es suministrar agua fresca y luego ventilarlas. El agua ingresa al pelaje, intercambia calor con el cuerpo y la ventilación seca el agua. Esta actividad es para prevenir neumonía y gripes. Algo importante es que hay que dar de beber agua a la vaca, no solo dejarla mojada, esto para alternar la sensación térmica. El rango óptimo de temperatura para vacas lecheras es de -5 a 22 grados centígrados, pero en los trópicos las temperaturas superan los 22 grados centígrados, por lo tal hay que brindar el manejo adecuado al ganado para minimizar la temperatura. En temas de alimentación, hay que suministrar el alimento a las vacas lecheras en las horas más frescas. La humedad de las raciones debe fluctuar entre el 25 y 50%, hay que proporcionar forrajes de calidad que eviten el incremento calórico rumial. En suplementación mineral, debemos incluir el potasio, sodio y magnesio. Agua fresca libre acceso.